Dice la palabra de Dios en Mateo 25:14, tremenda parábola, ¿no? La parábola empieza con la frase de conocer el reino de Dios. Si uno va al versículo 14, dice, el reino de los cielos es como un hombre, y empieza con esta frase. Recién cantábamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. El Padre nuestro empieza con esta frase, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad, Padre nuestro. Y cuando decimos esto, estamos diciendo, yo quiero ver el reino de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios en su vida? Bueno, entender esta parábola es crucial para entender cómo funciona el reino de Dios. Porque empieza diciéndolo, ¿querés conocer mi reino? Le dice Jesús a sus seguidores. Escuchá lo que te voy a decir. El reino de Dios es como un hombre que llamó a sus siervos y les dijo, a ti te doy 5 talentos. A vos te doy 2 talentos y a vos te doy 1. Y al leer esta palabra, uno sabe que qué es lo primero que quiere Dios en nuestra vida. Lo que está en Génesis 1:28, le dijo al hombre y a la mujer, fructificad, multiplicaos y fructificad. Esto es algo clave en el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca a una vida, esa vida fructifica, esa vida se multiplica, esa vida no es la misma, tiene que haber un cambio. Y si no produjo eso en tu vida, es porque el reino de Dios quizás no se ha acercado. Porque dice la palabra que el reino de Dios es multiplicación. La palabra de Dios es comparada muchas veces, como siempre decimos, con la semilla. Y la semilla cuando cae, ¿qué da? Fruto. Es comparada con esas redes que son echadas y esas redes que traen peces. También es comparada con la levadura. ¿Y la levadura qué hace a una masa? Aumenta. Cuando decimos, venga el reino de Dios, significa que nuestra vida tiene que fructificar, que tu vida no puede ser la misma. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que somos hechuras suyas, creados a imagen de Jesús para toda buena obra. Sos creado para multiplicarte, para fructificar, pero también sos creado para toda buena obra. Sos creado para hacer buenas obras, porque somos hechura suya. Y si somos hechura suya, debemos andar como Él nos enseñó a andar. Cuando Jesús caminaba entre nosotros, caminaba haciendo buenas obras, pero también caminaba haciendo crecer el reino de Dios, trayendo a muchos a los pies de Cristo, los que el Padre ya le había dado, Él los multiplicó, los bendijo. Podemos ver en la vida de un Juan, de un Pedro, una vida transformada, una vida cambiada, una vida total, una transformación que viene desde adentro y se manifiesta con obras. Eso es el poder y de esto se trata esta parábola. Cuando dice, el reino de Dios es semejante a ese siervo que repartió talentos. Los talentos, a veces nos confundimos que el talento, tengo talento para bailar, para cantar. No. Los talentos que habla acá eran los talentos, que talento se llamaba a una moneda de plata que equivalía a un año de trabajo. A uno le dio 5
el otro por 3. Y el que le dio 1 miraría y diría, ¿y qué hice para tener un año solo de gracia? ¿Qué hice para tener cuanto a otro se le dio 5 o 2 o 3? Y a veces nosotros cometemos estos errores y quizás a veces nos comparamos con el que más tiene. O quizás te comparás como diciendo, yo no tengo el talento que tiene Melanie. Me encantaría a mí tenerlo para servir a Dios de esa manera. Y a veces nos comparamos, como se comparó el que tenía un talento. ¿Y qué hizo? Hizo un pozo y lo escondió. Pero a través de esta palabra vas a ver que la cantidad que Dios te dio no determina tu efectividad. La efectividad tiene que ver con tu corazón. La efectividad tiene que ver con un corazón rendido a Dios. Los bienes podemos entenderlos por la cualidad natural y gracia espiritual que nos cualifican para determinados servicios a Dios. Los talentos, los bienes, los podemos comparar con esa cualidad que vos tenés naturalmente o espiritualmente que te califican para hacer buenas obras. ¿Qué es lo que te califica para hacer buenas obras? La vida de Cristo en mí. Y si digo que tengo la vida de Cristo en mí, estoy diciendo que tengo que hacer las mismas obras o aún mayores de las que Él hizo. Porque eso es lo que me califica, la vida de Cristo en mí, su espíritu en mí. Aquí podemos ver el servicio, nuestros dones y talentos en una cooperación conjunta, para que el reino de Dios crezca. Ayer estaba hablándole a los jóvenes y les decía que la iglesia no es un edificio, ¿no? La iglesia somos nosotros. Y en la idea de iglesia de Dios, no para que vos recibas, no para que vos escuches la palabra y aprendas. La idea de iglesia es para que nos edifiquemos unos a los otros, es para que nos soportemos unos a los otros, es para que primeramente acá adentro se manifiesten nuestros talentos en función para la obra de Dios y para la gracia de Dios. Eso es la idea de iglesia que Dios tiene. No es para que vos vengas y digas, ay, yo voy a la iglesia, porque ayer les hacía preguntas y uno me decía, yo voy para encontrarme con Dios. Pero yo le decía, pero te puedes encontrar con Dios en tu casa. Yo voy a la iglesia para adorar. Yo le decía, pero podés adorar en tu casa. Yo voy a la iglesia para dar, pero podés dar también afuera. La idea de iglesia es para que nos amemos y para que mostremos primeramente acá adentro los dones que Dios nos dio y que los pongamos a servicio de la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dio? Y esta es la pregunta que debemos hacernos hoy día. ¿Qué es lo que Dios me dio? Quizás te dio el don de hospitalidad, quizás te dio el don de dar amor, quizás te dio el don de hablar con denuedo, de ser maestro, de hablar de la palabra. Pero hay muchos dones que Él repartió, son infinitos los dones que Él repartió en su casa a sus hijos. Pero ¿qué estamos haciendo con esto que Dios nos dio? Es hora de que descubras qué don tenés y que lo pongas al servicio de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Acá lo dice, cada uno de nosotros que recibió dones. Y dice, ministrelo al otro. ¿Qué quiere decir? Déselo al otro.
Dale el don que tenés al otro. Primeramente al que tenés al lado. A veces queremos multitudes, a veces queremos tener mucha gente alrededor, pero no podemos ni siquiera con el que tenemos al lado. No le tenemos paciencia, no hay amor, no hay respeto. Y si no hay primeramente con el que tengo a mi lado, ¿cómo lo voy a hacer para mostrarlo al mundo? Tengo que administrar el don que me dio Dios primeramente en casa. La fidelidad tiene mucho que ver. El ser un siervo fiel. ¿Cuántas veces hemos dicho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Y pensamos que un día vamos a ir al cielo y vamos a presentar almas. Y vamos a decir, mira, acá tengo una iglesia, uy, mira, hay 100 personas, estas son los que te doy. No. Lo que Dios te va a pedir cuentas es del don que Dios te dio. ¿Qué es lo que Él te dio? Y te va a decir cómo lo administraste. ¿Qué hiciste? Dice que el que tenía 5 talentos, ¿qué hizo? Lo duplicó. Y cuando entró el siervo y le preguntó, ¿qué hiciste con lo que te di? Él le dijo, lo multipliqué en 10. Y entonces el Señor le dijo, buen siervo, entra en mi gozo, significa que Dios se complace en ese hijo. Significa que Dios dice, wow, este es mi hijo amado, mira cómo trabaja, mira cómo se esfuerza, mira cómo lo hace. Pero y acá vamos a entrar en lo que hizo el siervo infiel. Y acá quiero llegar porque quiero que entiendas qué es ser un siervo infiel. Ser grande entre las cosas pequeñas es el siervo que duplicó lo que tenía. El ser grande en las cosas pequeñas, en lo cotidiano. Dios te confió una familia, Dios te confió un esposo, Dios te confió hijos. En lo cotidiano, en las pequeñas cosas, tenés que ser fiel. Hay algunos que tienen acá el servicio de limpiar la iglesia y que cada semana vienen a cumplir con ese servicio. Y muchos piensan que eso es un servicio que no tiene recompensa. Y al contrario, va a tener la misma recompensa que el que está acá dando la palabra. No se trata de posición, se trata de fidelidad del corazón. Aquel que va a predicar a una plaza y que nadie lo conoce y que gana un alma y que se enfrenta a muchos menosprecios. Ayer hablábamos con los jóvenes, uno me dijo, ay, a mí cuando me hacen el folleto así, me lo tiran al piso, me da. Y yo le digo, no importa, porque vas a tener tu recompensa por fidelidad. Dios no está interesado en la cantidad, porque la cantidad de Él viene todo, de Él viene el oro, la plata, la gente, todo es de Él. Todo lo que vemos es de Él. Dios si quiere puede tenerlo todo, pero Dios nos comisionó para ver nuestra fidelidad, para ver qué hacemos con lo que Él nos da. A veces añoramos y queremos más unción, más poder, más esto, más ministerio, más aquello. Pero ¿qué vas a hacer si Dios te daría más? Si hoy no podés con lo que Dios te dio, si hoy Dios te dio una familia y no podés ser luz en tu familia, si no podés ser ejemplo dentro de tu familia, ¿cómo pretendés que Dios te dé más? ¿Cómo le pedimos a Dios más? Si muchas veces Él nos dio algo
Y en eso no somos fieles. Y en eso no somos gente que se esfuerza. Hay algo que me gusta y es algo que leí que dice que es fácil para un soldado morir en la batalla. Es fácil. Y me vas a mirar y me vas a decir, ¿cómo que es fácil? Sí, porque está entrenado para eso. Está entrenado, un buen soldado, está entrenado para morir en el campo de batalla. Pero lo difícil es dar día a día tu vida a cumplir, a dar diariamente por el cumplimiento monótono, sin testigos, sin brillo para el mundo, pero con un peso de gloria y de gozo para Dios. A veces queremos trascender en la historia con, wow, yo si fuera el avivador, no sé, el Robert Evans. ¿Cuántos saben quién era Robert Evans? Un avivador, un hombre que transformó la ciudad de Gales. Y transformó la ciudad de Gales porque él era un hombre que predicaba la palabra y la gente se convertía y se transformaba y los borrachos no querían tomar más, sino que en vez de ir a las cantinas iban a las iglesias y transformó toda una ciudad. A veces leemos esas historias y decimos, yo, Señor, yo quiero. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a ser fieles en lo que poco que Dios nos ha entregado? Me acuerdo que cuando escuchaba de chica al evangelista Carlos Anacondia y él decía, ¿cuántos quieren pagar el precio? Yo era la primera en pasar adelante. Yo decía, yo quiero pagar el precio. Y cuando me tocó pagar el precio, lágrimas salían de mis ojos. Cuando un día que estaba cuando abrimos en la calle Italia la iglesia y llovía cataratas en la iglesia más adentro que afuera, ahí lágrimas salían de mis ojos. Y yo decía, Señor, esto es muy fuerte, no puedo aguantar esto. No viene ni una persona, ¿cómo va a venir a este lugar tan feo? ¿Cómo va a venir a esta iglesia que ni siquiera podemos arreglar la gotera de las canaletas? Eso es ser fiel en lo poco. Es cuando vos no te quejás, cuando quizás caen lágrimas de tus ojos, pero decís, Señor, no importa, yo acá estoy. Un día como hoy, acá estoy. Un día que no tengo fuerzas, acá estoy. Un día que quizás me va todo mal, acá estoy en tu casa adorando tu nombre. Eso es ser un buen siervo fiel. Es decir, Señor, mi adoración te la voy a dar en todo momento. Mi adoración no me la voy a guardar en mi casa, sino que voy a traerla a tu casa y juntos con mis hermanos vamos a llegar a tocar tu presencia y vamos a hacer que tu gloria se manifieste, que tu reino descienda y que en Avellaneda haya un impacto en lo social, en lo político, en lo económico y que las vidas sean transformadas. Eso es ser un siervo fiel. Eso es ser un siervo que agrada a Dios. Vamos a ir a la parte central de este mensaje y está en el versículo 24. Acá se desarrolla todo lo que debemos hacer o debemos estar atentos para no hacer. El versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Y ahí me quiero quedar. Imagínate a la persona más buena del mundo, a este siervo para justificarse, le dijo, yo conozco. Y este es el primer punto donde tenemos que detenernos. No lo conocía en realidad. Tenía un conocimiento equivocado de Dios. Podemos estar en la iglesia y podemos tener
un conocimiento equivocado de quién es Dios. Este siervo, ¿qué pensaba de Dios? Que tenía un Dios duro, que era, en cierta palabra, un Dios malo, un Dios que estaba preparado para darle un golpe. Pero ¿saben qué? No lo conocía. Él tenía un conocimiento que era el mismo conocimiento que tenía un esclavo. El esclavo, ¿por qué hace las cosas? Por miedo. Y él tenía ese mismo concepto. Yo conozco que eres un Dios duro. A veces nos acostumbramos a hacer cosas para que Dios no nos castigue. O hacemos cosas para que Dios no me quite la bendición. Pero Dios no castiga. Este es un concepto equivocado. El Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para todos. Y este hombre que le dijo al amo, yo conozco que eres alguien duro. ¿Cuántas veces nos justificamos de esta manera, diciéndole a Dios, Señor, estás poniendo un yugo que no puedo llevar? Y ayer el pastor habló de esto. Estoy llevando un yugo que es demasiado, cuando la palabra de Dios dice que ligera es la carga. Dios no es alguien que te va a poner algo que no puedas soportar. Dios te va a dar dones, pero también va a permitir que te pasen cosas para que vos entiendas que podés sobrellevarlas y que en ese poder sobrellevarlas, la gloria de Dios, el poder de Dios se va a glorificar. Y va a haber bendición en tu vida. El Salmo 119:64 dice, de tu misericordia está llena toda la tierra. ¿Saben lo que dice un ateísta? El otro día estaba escuchando un mensaje de un ateo y me llamó la atención el argumento que siempre usa un ateo. ¿Cómo puede existir Dios y ser indiferente a todos los problemas sociales que hay en la tierra? Al hambre, al maltrato, al abuso. ¿Cómo puede existir un Dios bueno? ¿Cómo puede haber Dios si hay tanta maldad? Pero saben que eso muchas veces nosotros lo decimos y nos volvemos como un ateo, diciendo cómo Dios me desamparó, cómo Dios me dejó, cómo Dios va a poner esta carga en mi vida, cómo me puede pasar esto a mí. No sé si lo dijiste. ¿Cómo puede ser que esté viviendo tal o cual situación en la vida? Pero ¿saben qué? Lo que los ateos no saben es que todo lo que pasa acá en la tierra es producto de una naturaleza caída del hombre. No es producto de una idea de Dios, sino es que es producto de lo que nosotros mismos hacemos, de nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Por eso pasan los homicidios, por eso pasan los abusos, por eso pasa el hambre, porque hay un egoísmo del ser humano que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces nosotros tenemos este concepto de creer saber quién es Dios, pero realmente no lo entendemos ni lo conocemos. Si lo conoceríamos, supiésemos que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de un Dios bueno. Habla de un Dios de misericordia. Habla de un Dios de poder. Habla de un Dios que quiere el bien y que tiene pensamientos de bien. Pero este siervo malo, tenía un conocimiento errado de Dios. ¿Cuál es tu conocimiento? Muchas veces el conocimiento que tenemos de Dios es producto de ver reflejado a nuestro Padre en Dios. Y hacemos una proyección.
Si tuvimos un padre, esto psicológicamente está comprobado. Si tuvimos un padre castigador, vemos un Dios castigador. Si tuvimos un padre que no nos hablaba, vemos un Dios que no habla. Vemos un Dios indiferente. ¿Qué padre tuviste y cuál es tu proyección? Hoy te quiero animar a que cambies esta manera de pensar y que veas lo que dice la palabra de quién es Dios. Un Dios bueno, un Dios que te quiere dar, un Dios que quiere tener gozo de tu vida, un Dios que quiere alegrarse con vos y te va a dar más si vos multiplicás lo que Él te dio. Un Dios que no está dispuesto a perder a nada, ni a nadie, sino un Dios que te espera, que te tiene paciencia y que te alienta. Y que va a mandar ángeles, va a mandar personas, va a mandar gente que te predique en todo tiempo y fuera de tiempo también, porque te ama. Ese es mi Dios. Pero este siervo malvado tenía otro concepto de Dios. Por eso le dijo, yo conozco que eres duro. Yo conozco que eres duro y que me ibas a castigar. El otro punto está en el versículo 25. Dice, por cuanto tuve miedo, fui y escondí tu talento. ¿Qué hizo? Hizo un pozo, escarbó y metió el talento. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Cuántas veces luchamos con los miedos? ¿Cuántas veces? Y no hacemos cosas por miedo. No predicamos por miedo a lo que dirán. No tenemos un don y lo tenemos guardadito. No, que nadie me escuche cantar. A ver si todavía la pastora viene y me dice que cante el domingo en la iglesia. Y por miedo, por vergüenza, lo tenemos guardadito. Y no lo damos al servicio de Dios. Miren, si yo les contase cuántas veces tuve que luchar con el miedo, y lucho día a día, porque eso es algo que uno muchas veces lo lleva y que en cada momento le tiene que recordar a ese miedo, quédate ahí, que ya estás vencido. Quédate ahí. Muchas veces he caminado estas escaleras teniendo miedo, diciendo, Señor, vas a estar hoy en la reunión, me vas a usar, porque soy una persona insegura, o era una persona insegura. Pero el miedo no puede hacerme que yo cabe el talento que Dios me dio. No puedo decir, Señor, porque tuve miedo no prediqué, porque tuve miedo no dejé que me uses, porque tuve miedo escondí lo que vos me distes, porque tuve miedo a ser traicionado. No volví a confiar en nadie más, porque tuve miedo a perder lo que me distes. Lo escondí. ¿Cuánta gente esconde y esconde por miedo? La gente que vivió en la guerra, muchas veces yo me pensaba en esa gente que, bueno, mi abuela era una inmigrante y vos ibas a la casa de mi abuela y por ahí abrías un lugar que vos decías, acá no se puede poner el pan, y lo tenía escondido el pan ahí. ¿Por qué? Por miedo a quedarse sin comida. Era un miedo que la perseguía. Era un miedo que le hacía tener guardado por si faltaba. ¿A cuántas veces vos tenés cosas guardadas por si pasa algo? Y por ahí traes acá a la ofrenda el San Martín sin la oreja, sin todo arrugado, y lo das como ofrenda, pero en tu casa tenés guardado ahí por las dudas. Ahí vamos a comprar el templo. Y vos decís, no, ya te di demasiado, Señor. Esto no me lo pidas. Pero yo te aseguro que cuando vos
tenés eso de dar, Dios te multiplica. Puedo contarte infinidades de testimonios de que nosotros vimos lo que Dios nos estaba pidiendo. Cuando hicimos toda esta pared, que tuvimos que vender el auto y vendimos el auto, Dios ya tenía preparado algo. Ya había una persona que estaba inquieta y decía, no, los pastores no pueden viajar en colectivo. Y ya Dios estaba preparando su corazón para ser movido a favor de sus hijos. ¿Y saben qué? Eso te hace vivir una vida desprendida. Y que cuando Dios te diga, entrega tal cosa, entrega otra, vos decís, sí sé que me lo va a devolver. Por eso Abraham, cuando tuvo que entregar a su hijo, no lo dudó. Porque él sabía que Dios se lo iba a devolver. Ya lo sabía. Esa es la fe. Pero cuando somos siervos malos, hacemos un pozo y lo escondemos. Y lo tapamos. Y decimos, esto no, Señor. Esto no, porque tengo miedo. Una falta de identidad, un egocentrismo. Algo de pensar solamente en mí. Yo estoy bien, si yo y mi casa está bien, los demás que se mueran. Los demás no me importa. No, yo, como esas personas que dicen, yo hago cultos familiares en casa. Y los demás, si hay alguien, ayer vino una persona por primera vez y la atendí y le dije, ¿cómo estás? Bienvenida. Y le digo, ¿hay algo por el cual querés que oremos? Y ella me dijo, sí, me siento sola. Mi familia está en otra provincia y estoy sola. No tengo familia acá. Y yo le dije, bueno, esta es tu familia. Se le pusieron los ojos llenos de lágrimas. Le digo, contá conmigo, este es mi teléfono. Acá estoy, pero esto tiene que ver con decir, no me importa lo mío, yo tengo familia. Yo tengo una linda familia. Como siempre les cuenta el pastor, él tiene familia italiana, así que estamos de cumpleaños en cumpleaños, de aniversario en aniversario, pero yo no puedo quedarme en mi casa estando bien cuando veo gente que está sufriendo, que no tiene a nadie, que ni siquiera conoce a Dios. Yo tengo que el talento que Dios me dio, ponerlo a servicio de los hijos de Dios. El talento que Dios me dio, ponerlo al servicio por amor a Dios y para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Y esto es una iglesia que está viva. Una iglesia que sabe entender que no es el egocentrismo que ocupa el lugar de esta casa. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tenés temor, hay castigo. Y esa es tu recompensa, el castigo. Pero cuando no tenés temor, cuando vos decís, aunque me viene un temor, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es ahí donde la mano de Dios se glorifica. Es ahí donde vemos que Dios hace obras que nadie pudo haber hecho. Es ahí donde puedo ver que Dios es todo y que en Él se manifiesta la gloria perfecta. Hebreos 4:16, ¿no habéis recibido el espíritu de qué? De servidumbre. El espíritu de servidumbre es el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. No tenés un espíritu de servidumbre, de miedo, de temor, como tenía este siervo. Tenés un espíritu de adopción, por el cual tenés que clamar, Abba Padre. Abba Padre. Señor, yo con vos puedo hacer todo lo que vos hacías. Yo con vos puedo desafiar a ese monte que se mueva y se va a mover.
Yo con vos puedo ser una persona que avance y que no se detenga. Y el tercer punto y último punto está en el versículo 26. Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malvado y negligente. ¿Qué es una persona negligente? Una persona que no tiene cuidado, que no tiene diligencia, una persona que especialmente en el cumplimiento de sus obligaciones no es eficiente. ¿Cuál es tu primera obligación? Ser hijo. Y como hijo, ser conforme a la hechura de Cristo. Ser como Cristo fue. Tener el amor que Él tuvo. Tener la paciencia que Él tuvo. Tener la misericordia que Él tuvo. Perdonar 70 veces 7 como Él perdonó cuando estaba siendo crucificado. Esa es una persona que no es negligente. Pero la persona negligente es aquella persona que no hace nada con lo que Dios le dio. Una persona ociosa, una persona que se levanta y no hace nada. Una persona que le encargás, no sé, venía a cuidar la puerta de la iglesia y no viene, porque llueve, porque hace frío, porque hace calor, porque una persona que Dios le dio la tarea de evangelizar en la plaza y dice, no, hoy no puedo ir, porque hoy tengo un cumpleaños, mañana tengo tal cosa y empieza a poner excusas. La persona ociosa, la que no se quiere esforzar por hacer la voluntad de Dios. Es esa persona que se mira al espejo y se ve un poco gordo y que dice, bueno, ya tengo 47 años, ¿qué me voy a andar preocupando a esta edad? No. Y es más fácil quedarme en mi casa y comer que levantarme y hacer algo. Esa persona que no encuentra trabajo y que dice, y bueno, en el índice de trabajo dice que no hay trabajo, así que ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a comprar el diario? ¿Para qué voy a salir a mirar si hay un trabajo si no me lo van a dar? Y pone excusas, y pone excusas. Esa es la persona ociosa. Nosotros en la iglesia podemos también poner excusas. ¿Me mandaron a hacer tal cosa? No tengo tiempo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, no tengo tiempo? Primero está lo mío. Primero está mi familia. Primero está aquello. Primero está aquello otro. Y acá, en esta parábola, se lo ve bien. Dios te dio cosas que quieres que las multipliques. Puede ser una intercesión, una oración. Hay gente que ora por los misioneros que están en el África, en países que ni siquiera podemos nombrarlos porque no son ni nombrados. Y hay personas que tienen ese ministerio. Hay personas que tienen el ministerio de reconciliación, que cuando hay una discordia en la familia, a mí me gusta este ministerio porque hace poco lo pude ver en la familia de mi esposo, había surgido un problema y ¿a quién llamaron? Al pastor para que ponga paño frío, para que predique, para que diga del amor de Dios. Pero si vos decís, no, yo soy como soy, digo lo que tengo que decir y nadie me calla, no vas a tener ministerio de reconciliación, vas a tener el ministerio de destrucción. Y este es tiempo de que podamos ver en nosotros qué cosas Dios nos da, qué cosas hay en vos para que Dios se manifieste, con qué estás equipada. ¿Con qué estás equipada? Segunda de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles son esas cosas que menciona Pedro? La piedad,
la esperanza, el amor. Si esas cosas están en vos, nunca vas a estar ocioso, dice esta palabra. Jamás vas a estar ocioso, porque siempre vas a tener una oportunidad para estar dando. Siempre vas a tener una oportunidad para que se muestre el amor de Dios. Siempre vas a tener algo que hacer. El ocioso siempre está mirando el punto negro en la hoja en blanco, porque el ocioso, el que no hace nada, siempre termina opinando. Pero el que está activo, el que está haciendo, ni tiempo de opinar tiene, ni tiempo de fijarse qué es lo que hace el hermano, sino al contrario, si ve a su hermano que no hace algo bien, le dice, vamos, dale, yo te ayudo, dale que tenemos que llegar juntos. Y este es el siervo bueno, el que va a entrar en el gozo del Señor, el que se va a gozar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar más. Esta persona que estuvo pensando en nosotros cuando nosotros viajábamos, que éramos pastores y viajábamos en colectivo, nos cuenta, él es un empresario, y nos cuenta que no sabe cómo, pero en este tiempo de crisis, él hace obras. Él tiene obras cuando nadie está haciendo obras. Y yo, que conozco la vida de esta persona, sé y estoy segura que Dios le va a añadir más, porque siempre está dando, porque siempre está dando para una obra, para otra obra. Se abre una iglesia allá y es el primero en ayudar. Se abre otra iglesia allá y él va y ayuda. Y es un hombre que empezó no siendo nada, no le dejaron una herencia. Él nos contó su testimonio, él iba por los lugares, por Lanús, y con una garrafita, siendo albañil, siendo una persona de obra, y hoy tiene una empresa de construcción. ¿Pero por qué? Porque siempre estuvo en su corazón de dar. Nunca dijo, esto es mío. Ahora soy rico y ahora voy a viajar por todo el mundo. Él siempre puso primero las cosas de Dios. Y yo te animo que si sos fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Pero ¿qué estás haciendo hoy con lo que Dios te dio? Tu límite no está en qué cosas o con qué cosas contás. Tu límite está, sino en qué estás haciendo con lo que tenés. No hay límite para vos, pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha confiado? El único límite que te pones es cuando empezás a mirar lo que tenés. Y empezás a decir, no voy a hacer esto porque no tengo aquello. No voy a hacer aquello otro porque no cuento con aquello. Miren, si nosotros hubiésemos tenido un pastor que pensaba de esa manera, nunca hubiese hecho nada. Hoy no estarías sentado donde estás, porque nosotros cuando abrimos esta casa fue sin dinero. No teníamos nada, ni había gente, ni había músicos, ni habían instrumentos, ni habían sillas. El primer culto que hicimos, el Instituto Bíblico nos prestó la escoba para barrer, los secadores, los trapos de piso, porque ni para eso teníamos. Un pastor amigo nos dijo, yo les llevo sillas y les pongo a disposición de ustedes mis obreros, para que cuando antes de empezar el culto vayamos a la plaza y vamos a evangelizar juntos y vamos a traer a la gente a la iglesia. El primer culto fue de esa manera, no teníamos nada, solamente teníamos fe, teníamos un pastor que quería predicar la palabra de Dios y nada más. Pero cuando vos usás lo que Dios te da, Dios empieza a darte más, y no hay límites. Tu límite es cuando pones tus ojos a ver qué tenés para hacer. No pongas tus ojos en lo que ven, sino empezá a obrar, empezá a hacer. Empezá a decir, tengo esto, bueno, voy a hacerlo con esto. No sé, no tengo trabajo, pero tengo la habilidad de hacer tortas. Bueno, voy a empezar a hacer un bizcochuelo y voy a ver quién me lo compra. Y ahí es donde surgen las ideas, ahí es donde surge la mano de Dios, la provisión de Dios,
y tu vida no va a tener límite. No va a haber nadie que te pueda parar. No va a haber nadie que te pueda detener. El único que te detiene es cuando hacemos un pozo y dejamos nuestro talento ahí, escondido, sepultado, abandonado. ¿Por qué? Porque no tuvimos aquello, porque no tuvimos aquello otro. Hoy te quiero dejar esta ilustración. Había un hombre que había caído en un gran pozo y gritaba y decía: ayúdenme, a ver quién me saca de este pozo, no puedo salir de este pozo, es tan alto que necesito ayuda. Y pasó un fariseo y le dijo: seguramente que si estás ahí es porque algo hiciste. Después pasó un temeroso, lo miró y dijo: ay, qué miedo me da acercarme al pozo, escucho tus gritos, pero no puedo acercarme al pozo porque tengo fobia de acercarme a las alturas. Después pasó un científico y dijo: voy a hacer cálculos y voy a ver cuánto mide el pozo, y empezó a hacer cálculos y no terminó más. Y después pasó un siervo como este, injusto, que tenía una soga y pasó por el pozo, lo miró y dijo: yo tengo una soga, te tiro la soga porque es lo único que tengo, pero no más esfuerzo. Y después pasó el siervo, que es nuestro siervo amado, aquel que nos salvó, aquel que nos libertó, le dijo: de este pozo cenagoso yo te voy a sacar. Y lo ayudó y lo sacó. Y este es el siervo que representa a Jesús, nuestro ejemplo, al cual tenemos que imitar. No pases de largo cuando ves a alguien caído. No pases de largo cuando podés dar algo que tenés y decís: no, estoy muy ocupado. Estoy para hacer otras cosas. Es tiempo de que evalúes lo que Dios te dio y que lo pongas al servicio de Él. No dejes que el conformismo hagan que un día te presentes delante de Dios y que Dios te diga: echadlo. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera? La que no daba fruto. ¿Qué pasó? Córtenla, porque no da fruto. No esperemos que eso pase con nuestra vida. Empecemos a dar fruto. Empezá a evaluar lo que tenés. Dejá la queja de lado. Dejá todo aquello que te limita. No te compares con nadie y empezá a activar lo que tenés. Empezá a ponerlo en manos de Dios lo que tenés. Quizás Dios te dio la capacidad para decir un Dios te bendiga, un buen día, voy a orar por vos. Cosas mínimas. Pero cuando somos fieles en eso, Dios nos da más. ¿Qué pasó con el que tenía 5 talentos? Los multiplicó por 10, pero aún el talento que le fue quitado al que tenía 1 se lo dio ¿a quién? Al que tenía 10. Hay gente que deja pasar el tren y que Dios le dice: predica. No, tengo miedo. Cuando se me vaya el miedo, ahí voy a predicar. Ahí me voy a animar. Y se le fue el tren, porque se lo dio eso. Dios no va a dejar de hacer su obra.